Bienvenidos a la Cueva del Misterio. Hace siglos, la humanidad ha sido cautivada por el concepto del infierno, un lugar de tormento y sufrimiento eterno para los pecadores y transgresores. La historia del infierno se remonta a antiguas culturas y religiones que creían en la existencia de un reino subterráneo de castigo y condena. El origen del concepto del infierno se puede encontrar en diversas tradiciones y mitologías alrededor del mundo. En la mitología sumeria, existía un lugar llamado Kur, un abismo oscuro y sin esperanza donde los muertos eran enviados. En la antigua Grecia, el inframundo, conocido como Hades, era un reino sombrío donde las almas eran juzgadas y castigadas de acuerdo con sus acciones en vida. Sin embargo, es en la tradición judio-cristiana donde el infierno adquiere una mayor relevancia. Según la Biblia, el infierno es un lugar de castigo eterno para aquellos que han vivido una vida de pecado y no se han arrepentido. La idea del infierno como un lago de fuego y azufre, habitado por demonios y donde el sufrimiento es interminable, se ha arraigado en la conciencia colectiva. A lo largo de los siglos, se han tejido numerosas leyendas y descripciones sobre el infierno. La famosa obra literaria, La Divina Comedia, de Dante Alighieri, escrita en el siglo XIV, describe un viaje a través de los 9 círculos del infierno, cada uno con su propio castigo para diferentes tipos de pecadores. Estas representaciones artísticas y literarias han contribuido a alimentar el imaginario popular sobre el infierno. En cuanto a su ubicación, el infierno se ha descrito a menudo como un lugar subterráneo, bajo la superficie de la tierra. Sin embargo, también ha habido interpretaciones simbólicas que sugieren que el infierno puede ser un estado mental o espiritual más que un lugar físico. A pesar de la fascinación continua por el infierno, es importante recordar que su existencia es un tema de creencias religiosas y mitológicas. No existe una evidencia científica o factual que respalde su existencia. El concepto del infierno ha sido utilizado a lo largo de la historia para impartir temor y fomentar la moralidad, pero su naturaleza y existencia siguen siendo temas de debate y reflexión en el ámbito religioso y filosófico. El infierno ha dejado una profunda huella en la cultura humana, inspirando obras de arte, literatura y cine. Ha servido como una metáfora poderosa para los sufrimientos y las consecuencias de las acciones humanas. Ya sea como una representación literal o como una alegoría, el infierno continúa capturando nuestra imaginación y desafiándonos a reflexionar sobre nuestras acciones y el destino de nuestras almas. El concepto del infierno varía entre las distintas religiones y creencias, y su significado puede ser interpretado de manera diferente en cada una de ellas. A continuación, exploraremos cómo algunas religiones han concebido y comprendido el infierno a lo largo de la historia. En el cristianismo, el infierno es considerado como un lugar de castigo eterno para aquellos que han rechazado a Dios y han vivido una vida de pecado. Se describe como un lugar de tormento donde las almas condenadas son enviadas después de la muerte. En esta concepción, el infierno es considerado un destino final y definitivo, donde el sufrimiento es continuo y sin fin. En contraste, en el judaísmo, la idea del infierno no es tan prominente. Se cree en la existencia de un lugar llamado Gehenna, que es un estado de purificación y expiación temporal para las almas después de la muerte. Sin embargo, la idea de un castigo eterno no es central en la tradición judía, y se enfatiza más la importancia de vivir una vida justa y moral en este mundo. En el Islam, el infierno es conocido como Jahannam y se describe como un lugar de castigo y tormento para aquellos que han desobedecido los mandamientos de Alá. El infierno se considera un lugar real y físico, con diferentes niveles de sufrimiento según los pecados cometidos. Sin embargo, también existe la creencia en la misericordia divina y la posibilidad de arrepentimiento, lo que puede llevar a la salvación de las almas del infierno. En algunas tradiciones orientales, como el hinduismo y el budismo, el concepto de un infierno también está presente. En el hinduismo, se cree en un ciclo de muerte y renacimiento llamado samsara, donde las almas pueden experimentar el infierno como una consecuencia de sus acciones pasadas. En el budismo, el infierno se considera uno de los reinos inferiores, en el ciclo del renacimiento, donde las almas sufren debido a su apego y deseo. Es importante destacar que estas son solo algunas de las muchas religiones y creencias que existen en el mundo, y cada una puede tener su propia interpretación y comprensión del infierno. El significado del infierno para las distintas religiones refleja las enseñanzas y los valores centrales de cada tradición, y proporciona un marco para la moralidad, el castigo y la redención en la vida después de la muerte.
La idea de llegar al infierno varía dependiendo de las creencias religiosas y las representaciones simbólicas de cada tradición. En muchas religiones, el acceso al infierno se considera un destino indeseable, reservado para aquellos que han vivido una vida de pecado y transgresión. En las concepciones religiosas judeocristianas, se considera que el infierno es un destino automático para aquellos que han rechazado a Dios y han vivido en pecado sin arrepentimiento. En estas creencias, llegar al infierno se entiende como una consecuencia natural y eterna de las acciones y elecciones realizadas en la vida. Sin embargo, es importante destacar que la idea de llegar al infierno también puede tener connotaciones metafóricas y simbólicas en algunas tradiciones. En la literatura y el arte, el viaje al infierno puede representar un descenso a los abismos de la propia conciencia, explorando los aspectos oscuros de la naturaleza humana y enfrentando las consecuencias de las malas acciones. Es fundamental comprender que las descripciones literarias o artísticas del viaje al infierno no implican una realidad tangible o una forma física de acceso. El infierno se considera generalmente un estado espiritual o metafísico más que un lugar físico al que se puede llegar físicamente.